Bien chicos, comenzamos aquí en esta parte, este bloque de preguntas. Bueno, ya hemos trabajado la parte teórica, hemos también trabajado algunos problemas de la parte triángulo, propiedades generales en sí, básicas, fundamentales. En este bloque del nivel 2 que estamos trabajando en la página número 22, vamos a desarrollar a partir del problema número 11 hacia adelante, pues, ¿no? Me ayudarás en este aspecto ya con las propiedades fundamentales que hemos trabajado anteriormente. Por ejemplo, pues, ¿no? Me piden el problema 11, m más n, me dan el siguiente gráfico, como notamos hay dos triángulos, un triángulo superior y un triángulo inferior. ¿Ya está? Y justo en cada triángulo aparece una de las variables, pues, ¿no? M y n. ¿Sí? Así que trabajemos por separado. En este caso trabajemos de repente el triángulo inferior, el cual tiene sus tres ángulos, en este caso, donde uno es 120, el otro es 20, y hay que hallar este valor de m, ¿no? Decimos por acá lo siguiente, simplemente hay que recordar que la suma de los internos, la suma de ángulos internos de un triángulo cualquiera es 180. Bueno, notamos que acá hay 120, 120 y 20, que son ángulos súper conocidos, ¿no? Decimos que la suma de 120 más 20 me dan 140, ¿sí? Es decir, en estos dos ya tengo el valor de 140. Se supone que con m, la suma de los tres debería completar el 180. Pero como ya tengo 140, ¿cuánto sería él para que los tres sumen 180? Claro, acá analizamos y decimos de que m tiene que ser 40. Para que 140 más 40 resulte la suma de los tres el valor de 180, ¿no? Y con eso, bueno, conseguimos el valor de m rápidamente. Lo mismo hacemos para el triángulo superior. En el triángulo superior, pintado en este caso de color rojo, también decimos tengo dos ángulos. Arriba, 50 y 70, 50 más 70 suman 120. ¿Sí? 120 más este tercer ángulo que es n deberían sumar 180. Ahora, si ya tengo 120, ¿cuánto sería n para que los tres sumen 180? Bueno, 120 más 60 me da el valor de 180. Y de esa forma habré completado los ángulos respectivos según la propiedad de triángulos que sumen el valor de 180. ¿Sí? Entonces tenemos de que m, acá hemos hallado el valor de 40 más el valor de n que es 60. Por lo tanto, 40 más 60, bueno, ya lo podemos calcular como el valor de 100. 100 grados, en este caso, la suma de esas medidas de esos dos ángulos m y n del problema número 11. Listo, continuamos acá el trabajo. Tenemos el problema número 12. Menciona lo siguiente: hay un triángulo total ABC en el cual AB es igual a BC. O sea, mi figura total es un triángulo isósceles. ¿Ya está? También tenemos que en el triángulo PBQ, ahí está, PP es igual a BQ. Le ponemos barra, barra, diciendo de que estos ángulos o este triángulo es un triángulo especial llamado isósceles. ¿Sí? Tenemos esta abertura que es 30 y nos piden hallar el valor de x. Ya la pregunta es, ¿cuánto vale x con estas condiciones dadas? Tenemos dos triángulos isósceles. Un triángulo isósceles acá, en el triángulo BPQ, y un triángulo isósceles en el triángulo total ABC. Por eso hemos puesto serrucho, serrucho. A ver, ¿cómo conseguimos el valor de x en este caso? Bueno, recomendación, trabajar bastante los triángulos isósceles. Recordar siempre, acá si es posible, recordar siempre que si yo tengo un triángulo isósceles que tiene, bueno, efectivamente, dos lados iguales, a lados iguales se le ponen ángulos iguales. O sea, si acá punto se le pone alfa, acá punto se le debe poner alfa también. ¿Está? Esa es la condición para un triángulo isósceles. Bueno, trabajamos de la siguiente manera. Trabajamos en el triángulo total, triángulo ABC. El triángulo ABC notemos que es un triángulo isósceles, lados iguales. A lados iguales se le ponen ángulos iguales. Es decir, si a él le pongo alfa como ángulo opuesto, a él por ser igual también se le tiene que poner ángulo alfa por ser ángulo opuesto. ¿Ya está? Ahí está. Hemos puesto alfa, alfa y la variable, bueno, que vendría a ser la variable a utilizar en este problema. Después, hay que notar algo importante, de que acá en este triángulo que estamos pintando, tenemos un triángulo en el cual conocemos dos ángulos internos. Recordar que había una propiedad que me decía que si yo tengo dos ángulos internos, en este caso 30 y alfa, la suma de dos internos siempre estaba en la parte externa opuesta. ¿Está? Por ejemplo, acá tengo 30 y alfa, esos 30 y alfa, la suma de ellos debe estar en el tercer ángulo en la parte opuesta externa. En este caso acá estaría ese 30 más alfa. 30 más alfa. Siempre. La propiedad del ángulo externo. Bueno, ¿y esto para qué? Para recordar que también el triángulo que estamos pintando de color rojo, ese triángulo también era un triángulo isósceles. ¿Sí? En el cual tenía, bueno, barra, barra. Si a barra se le pone 30 más alfa, a barra también se le tiene que poner, en este caso, 30 más alfa. ¿Listo?
Ya está. Ya hemos llenado los datos respectivos, ahora tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En el triángulo que estamos sombreando a la izquierda, también es un triángulo importante porque tenemos dos ángulos internos, que son X y alfa. Y sabemos que la suma de dos internos justamente me da el ángulo opuesto externo. ¿Sí? O sea, el más el, la suma de ellos debe estar en toda esta parte externa opuesta del tercer ángulo. Entonces voy a armar la ecuación y decir, ya, X, un ángulo interno más el otro ángulo interno más alfa debe ser igual a la suma del ángulo externo opuesto. ¿Sí? ¿Que cuánto es? Bueno, 30 más alfa. Entonces diré es igual a 30 más esta porción, esta parte que es 30 más alfa. Y listo, habré generado mi relación justamente con el ángulo externo, ¿no? La propiedad del ángulo externo. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Alfa y alfa se cancelan, y finalmente podré decir, por lo tanto, lo que me resulta es que x, que es lo que queda a la izquierda, es igual a 30 más 30, que es el valor de 60, ¿no? Es justamente la idea del problema número 12. No te olvides, siempre hay que utilizar los triángulos isósceles porque ellos me equivalen a lados iguales, ángulos iguales. ¿Listo? Problema número 12. A ver, el problema número 13, vamos a ver en primer lugar las condiciones que nos dan. ¿Está? Nos dan el siguiente gráfico, nos dicen que el triángulo ABC, el triángulo total, tiene dos lados iguales, AB y BC. Ahí está. Hay que poner simbología, ¿no? Si a él le pongo serrucho, a él también se le pongo serrucho. O sea, es un triángulo isósceles, el triángulo general. ¿Está? Bueno, hay los siguientes segmentos trazados, ahí perpendicular, forma un ángulo de 90, acá tengo 60, 80, 2x. Bueno, me pide con las condiciones dadas hallar el valor de x. ¿Sí? A ver, veamos, ¿qué podríamos trabajar acá? No te olvides que una recomendación importante es que si hay un triángulo isósceles, o sea que tiene dos lados iguales, trabaja en ese triángulo, porque ya sabemos que a lados iguales se le ponen ángulos iguales. ¿Sí? De repente acá podríamos decir lo siguiente. Ya, pero ahora ya sabemos que como por ser triángulos isósceles, a lados iguales, o sea, este ángulo que se le pone a este lado, ¿sí? Debe ser igual a este ángulo que se le pone a ese lado. O sea, estas dos porciones ya sabemos que son iguales. Ahora, ¿cuánto le ponemos a cada uno? Bueno, para nuestra suerte, veamos que en el triángulo total ABC tenemos un ángulo súper conocido que es el valor de 80. Y ya sabemos que nosotros, claro, la suma de los tres me da el valor de 180. Pero me pregunto, si yo ya tengo 80, ¿cuánto deben sumar ellos dos para que los tres sumen 180? Claro, lo que le falta para 180, si ya tengo 80, es el valor de 100. Pero 100 se va a repartir en estos dos ángulos a los extremos. ¿Y cuánto le toca a cada uno? Bueno, mitad, mitad, por ser ángulos iguales, ¿no? La mitad de 100, que es 50 por acá, y la otra mitad de 100, que es el valor de 50 por acá. ¿No? A ver, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir en este caso? El ángulo X hay que notar que está en esta parte, ¿no? Ahí está en esta parte del ángulo X. De repente lo que podemos decir también es esto, lo siguiente, ¿no? Si queremos trabajar con triángulos, podemos decir, ya, ese triángulo que estamos pintando, 60 más 50, 60 más 50, la suma de dos internos, me acuerdo que debe estar en la parte externa opuesta, ¿sí? Es decir, todo este ángulo que está acá debe ser el externo opuesto. Justamente acá debe estar concentrada la suma de estos dos. ¿Pero cuánto tengo? Bueno, 60 más 50, debería haber acá el valor de 110, ¿ya? Pero ya tengo esta porción que ya vale 90. El cuadrito pintado sabemos que vale 90. Ahora, si todo es 110, que es la suma de ellos dos, si ya tengo 90, ¿cuánto le falta para 110? Efectivamente el valor de 20, ¿no? Porque 20 más 90, 110. Ahora, hay que notar que este ángulo 2x, opuesto por el vértice, se puede reflejar al frente de él. O sea, si es 2x, este 2x también puede pasar acá, en la parte interna. Ahora diremos, ¿y eso para qué? Para notar que en el triángulo pintado, en este caso de color rojo, la suma de internos debe ser 180. O sea, el más el debe sumar 180. Por lo tanto, diremos de que 80 más 20 más este x, la suma de los tres debe completarme el 180. ¿Sí? Y a todo esto, bueno, podemos decir, efectivamente, 80 más 20 me resulta 100, más x igual 180. Por lo tanto, x despejando, claro, 180 menos 100, como el valor de 80 en el problema número 13, ¿no? Siempre hay que aprovechar los triángulos isósceles, que en este caso también teníamos uno de ellos. A ver, en el problema número 14 tenemos varias propiedades en sí, pues, ¿no? Notamos la siguiente figura del problema 14 y lo pedido, bueno, evidentemente es la variable x. ¿Está? A ver, ¿qué decimos de este problema de repente? ¿Qué es lo que podríamos hacer?
Bueno, manejamos lo siguiente, ¿no? En este caso. En este caso hay que notar que tengo una figura, bueno, tengo dos triángulos importantes. De repente, los triángulos que vamos a pintar. Tengo un triángulo de color rojo en este caso, ¿sí? Triángulo de color rojo, en el cual en este segmento, en esta línea, tengo una porción perpendicular. Significa que, claro, según lo que hemos visto también en problemas anteriores, le corresponde también perpendicular en el otro extremo. ¿Ya está? ¿Para qué? Para notar que este triángulo de color rojo es un triángulo isósceles, ¿no? Es un triángulo isósceles. O perdón, es un triángulo rectángulo, rectángulo. Y ya sabemos que si un triángulo ya tiene un ángulo recto, o sea, ya vale 90, se supone que el otro par debe sumar el otro 90, para que 90 más 90, 180. ¿Qué significa esto? De que x más beta, colocamos por acá, x más beta debe sumar el valor de 90. ¿Ya está? Esto lo, bueno, lo guardamos en una ecuación, ecuación 1. ¿Ya? Y también podemos notar lo siguiente, podemos notar también de que en este caso también tenemos un triángulo hacia la izquierda, un triángulo hacia la izquierda, que es el que estamos pintando de color azul, donde los tres ángulos también suman 180. Entonces podemos decir de que x más 2 beta, no voy a colocar 2 beta, voy a colocar beta más beta porque ahorita vamos a hacer un artificio. ¿Sí? Repito, x más 2 beta partido como beta más 75 debe sumar el valor de 180. ¿Está? También eso tenemos en una, como propiedad básica en un triángulo cualquiera. También hay que notar de que acá, por ejemplo, tenemos el x más beta. ¿Por qué ha sido separado como beta más beta? Como el valor de 2 veces beta. ¿Por qué? Porque x más beta, claro, fue una ecuación que ya lo habíamos tenido, pues, ¿no? En el cual x más beta yo lo puedo reemplazar en este caso como 90. Y bueno, de esta ecuación que me resulta ya puedo decir 90 más 75, que es lo conocido, que es 165, más este ángulo beta que está quedando, debe ser igual a 180. Bueno, por lo tanto despejamos beta. Beta es igual a 180 menos 165, que pasa a restar, y eso me da, claro, el valor de 15. ¿Está? Pero claro, no queremos beta. Ya hemos encontrado beta, pero beta me va a permitir hallar el valor de x. Recuerda que ambos, x y beta, suman el valor de 90. Y si beta ya tenemos que es el valor de 15, si beta tú ya eres 15, ¿cuánto debería ser x para que la suma de los dos sea 90? Bueno, decimos por allá simplemente de que x debería ser 75. Porque 75 más 15 me da el valor de 90. Y esto, bueno, ya tenemos evidentemente resuelto el problema número 14, donde x es igual a 75. ¿Ya está? No te vayas a olvidar, siempre un triángulo cualquiera, la suma de internos es 180. Es la propiedad que nos ayudó en este caso en el problema número 14.